Hola jóvenes, continuando con el siguiente tema, vamos a hablar ahora acerca del tejido muscular. El tejido muscular está constituido por un grupo de células especializadas que tienen la función de contracción. Esto permite el movimiento del cuerpo. Hablando de diversas estructuras, tanto del esqueleto como de los órganos internos, uno de ellos el corazón. Para ello lo vamos a dividir en tres estructuras. Tenemos el músculo esquelético, el cual es morfológicamente estriado y en función se encarga del movimiento voluntario, quiere decir que nosotros decidimos cuándo y cómo moverlo. El siguiente es el músculo cardíaco. Este en morfología también es estriado, sin embargo el movimiento es involuntario. Nosotros no decidimos con qué velocidad y con qué fuerza se va a contraer el corazón. Eso se regula por medio de otras funciones, ya lo veremos más adelante. El tercer subtipo es el músculo liso. Este morfológicamente no es estriado y su movimiento es involuntario. Este músculo liso se encarga de formar diversos órganos, por ejemplo en el tracto gastrointestinal. Nosotros no decidimos con qué velocidad y con qué fuerza se va a llevar a cabo la peristalsis. Lo mismo con los vasos sanguíneos en su contracción y dilatación, entre otros. Y aquí tenemos un ejemplo de los diversos tipos de fibras musculares y su morfología. Hablando del músculo estriado, como su nombre lo dice, en el microscopio óptico vamos a observar estrías, las cuales corresponden a los sarcómeros. Son células que han fusionado su citoplasma, todas ellas. Por lo tanto, sus núcleos se disponen en la periferia de la fibra muscular. Este ejemplo nos pone un núcleo, ¿verdad? No lo está poniendo en el centro de la fibra muscular. Lo debemos de ver como una imagen tridimensional y nosotros ubicarlo como si estuviera fuera o en la zona periférica de esta fibra muscular, ya que es una estructura tridimensional. Esta es una vista en un corte longitudinal. Si nosotros realizamos un corte horizontal, eso quiere decir que realizamos un corte a este nivel y lo observamos de arriba hacia abajo. Podríamos apreciar esta otra imagen. Los sarcómeros o estrías se observarían como estos pequeños puntos oscuros y los núcleos se encontrarían en la periferia con su citoplasma fusionado. El músculo cardíaco también es un músculo de morfología estriada. En este caso, las células son individuales, no fusionan su citoplasma y presentan su núcleo con una disposición central. Entre cada célula cardíaca vamos a encontrar estas estructuras que son los discos intercalares. Esto nos ayuda a delimitar en dónde comienza una célula y en dónde termina otra célula. Estos discos intercalares tienen la función de poder transmitir de manera rápida el paso de iones de una célula a otra, lo que permite la propagación de la despolarización y que éstas se contraigan de una manera casi simultánea. Característicamente estas células presentan bifurcaciones en su porción distal, a lo que vamos a denominar como células en pantalón. A la semejanza de un pantalón, como si fuera la zona de la cintura y las piernas. Esto permite que una sola célula muscular cardíaca reciba información de la célula que la antepone, pero que ésta pueda transmitir la información hacia dos células diferentes. Como estamos observando aquí. No es un pantalón perfecto, ¿verdad? Pero tiene esas características. En un corte horizontal, lo vamos a observar de esta manera. El núcleo en el centro. Observen la diferencia con las otras células musculares esqueléticas. Y nuevamente los sarcómeros se van a observar como pequeños puntos negros. El músculo liso es un tipo de músculo no estriado, va a presentar filamentos de actina y miosina similar a los otros tipos de células musculares, solo que en estos no están dispuestos como sarcómeros, tienen una disposición un poquito más como una red. Nuevamente son células alargadas, denominadas fusiformes, los núcleos son centrales, también alargados. En esta imagen podemos observar que las células tienen una separación una de otra, lo que nos permite identificarlas de manera individual, pero en los cortes histológicos los citoplasmas se mezclan con las fibras colágenas del tejido conjuntivo, lo que no nos permite delimitar una célula de otra. Solo podemos observar los núcleos de estas, pero ya lo vamos a ver más adelante. En un corte horizontal tenemos lo mismo, los núcleos en el centro.
¿Ok? Este tipo de músculo es involuntario, nosotros no podemos decidir con qué fuerza y velocidad moverlo. Muy bien. Es importante comentar que todas ellas contienen filamentos de miosina y actina, solamente que las estriadas me los van a contener dispuestos en sarcómeros. Y otro detalle es que célula muscular y fibra muscular son sinónimos porque en algunos libros, probablemente el tratado de fisiología, cuando estén llevando esta materia, lo vean como fibra muscular. Pero eso ya va en términos de hablando de la fisiología de la célula, su despolarización, etcétera. Empezando con el músculo esquelético, aquí tenemos dos diversas orientaciones de corte. A la izquierda podemos observar un corte horizontal, a la derecha un corte longitudinal. Este es un trayecto de una fibra muscular, pero si realizamos el corte de manera horizontal, lo observaríamos tal cual es así. Muy bien. Debemos de mencionar, ok, que estos tipos de fibras musculares se encuentran separadas por tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo pues, se va a dividir en lo que es el epimicio, se encuentra por fuera. Aquí no lo observamos, ¿verdad? Probablemente se colocaría por esta zona. Tenemos el perimicio, que se encuentra rodeando a todos los grupos de células musculares. Y entre cada célula muscular hay un endomicio. La finalidad de este tejido conjuntivo, ¿verdad?, es brindarle lo que viene siendo un soporte, une a las fibras musculares en un solo haz muscular. Es el medio por el cual van a pasar los vasos sanguíneos. De hecho, aquí estamos observando una arteria y una vena. Y por donde van a pasar las fibras nerviosas. Lo vamos a analizar más adelante. La célula muscular, vamos a hacer un acercamiento. Recordemos que nos podemos orientar en el recuadro superior e izquierdo, ¿verdad?, con este cuadrito azul. Podemos observar en qué parte de la laminilla estamos haciendo el acercamiento. En un corte horizontal vamos a observarlo tal cual en el diagrama anterior. Tenemos células que fusionan su citoplasma, los núcleos están a la periferia y las estrías no se alcanzan a observar de una manera muy adecuada, pero ahí están. Por ejemplo, aquí podemos observar las estrías. Nuevamente tenemos perimicio y entre cada célula muscular hay endomicio. Continuamos. Respecto al corte longitudinal, que es este otro, ¿ok? Vamos a observar que las células se disponen de esta manera porque es un corte longitudinal. Aquí estamos observando que todas estas células presentan su citoplasma fusionado. Los núcleos nuevamente están a la periferia. ¿Ok? Aquí debemos de hacer el ejercicio de poder separar un haz muscular de otro. Las estrías se observan de una mejor manera, que se corresponde a los sarcómeros. Más adelante vamos a hablar de su estructura de estos sarcómeros y cómo es que se van a denominar cada parte del sarcómero. También podemos observar en este punto lo que son células satélites que ayudan a la reparación del músculo. Okay, son este grupito de células que están aquí. Observen la diferencia del núcleo de la célula satélite a lo que viene siendo el núcleo de las células musculares. Es un poquito, presenta la cromatina abierta, es un poquito más claro el núcleo. También debemos de observar, por ejemplo, este ejemplo. Nuevamente, aquí estamos ubicados en la laminilla. Tenemos capilares que van a poder brindarle oxígeno. Bueno, en realidad el intercambio gaseoso, ¿verdad?, libera oxígeno, pero también van a captar el dióxido de carbono que se ha producido en estas fibras musculares y le van a brindar lo que viene siendo nutrientes. Aquí tenemos una arteriola y observemos la diferencia entre una arteriola a un capilar. ¿Ok? La arteriola es un vaso de pequeño calibre. Se encuentra en el perimicio, de hecho se observa aquí su capa muscular y tejido conjuntivo, ¿verdad? No salió la luz completamente de la arteriola. A diferencia del capilar, que es un vaso muy pequeño, el capilar no se va a dividir en arteria o vena, más bien el capilar es lo que conecta una arteriola con una vénula. Es el último punto de la división, es lo más delgado que hay hablando de estos vasos sanguíneos y es donde permite que el intercambio gaseoso se realice de una manera sencilla por medio de difusión simple. Los capilares no tienen células endoteliales, a diferencia de lo que viene siendo, tiene células endoteliales, más no tiene células musculares, a diferencia de lo que vienen siendo las arteriolas. ¿Ok? Hay pericitos en los capilares.
Ya hablaremos en el siguiente capítulo acerca de esto. Menciono esto para que puedan diferenciar entre lo que es el perimicio, que contiene tejido conjuntivo, y vasos sanguíneos que van de mediano a pequeño calibre, y podemos diferenciarlo del endomicio, que es un tejido conjuntivo muy delgado. Todo esto lo forma en haces y fascículos de tejido muscular. Muy bien. En esta otra imagen es una imagen en la cual se le ha utilizado aceite de inmersión para poder hacer un mayor acercamiento y estudiar lo que viene siendo los sarcómeros. Primero los vamos a observar en lo que viene siendo tinciones con hematoxicilina y eosina. Después lo veremos en microscopía electrónica. Nuevamente, tejido conjuntivo, fibras musculares. Ustedes a este nivel de la materia ya han generado bastante ojo para poder diferenciar una estructura de otra. Haciendo un acercamiento vamos a poder apreciar las características de los sarcómeros. Ok. Tenemos una banda gruesa, oscura, denominada banda A. Y en medio de la banda A hay una banda delgadita, denominada banda H. Después tenemos otra banda clara, gruesa, denominada banda I. Y en medio de esta banda I hay una línea oscura denominada línea Z. Nosotros vamos a poder estudiar esto mediante cortes de microscopía electrónica. Aquí tenemos un ejemplo de esto. Okay. Un sarcómero va a abarcar dos bandas Z. Recordemos que, dos líneas Z. Recordemos que la línea Z se encuentra en medio de una banda I. Por lo tanto, tenemos la banda A, que es gruesa, oscura, y en medio de ella hay una banda H, la cual es clara. La banda I es gruesa, clara, y en medio de ella está la línea Z. Y para ello nos ponen esta opción en la cual podemos teñir las diversas estructuras y pues apreciar de una mejor manera. Es muy bonito el tejido muscular, principalmente hablando del músculo estriado y los sarcómeros. Y en esta otra imagen de microscopía electrónica podemos observar también dichas características. Ok, podemos apreciar lo que viene siendo el sarcómero. Por fuera tenemos parte del endomicio. Hay algunas mitocondrias aquí. Ok, vamos a darle color a todo esto. Recordemos que también hay un retículo sarcoplásmico y hay una red de cisternas que ayudan a transportar el calcio de una manera uniforme. Una vez que viene la despolarización de la célula por medio de la placa neuromuscular, hay ingreso de calcio a la célula, pero este calcio no se dispersa de manera homogénea por toda la célula por medio de estos cisternas que se encuentran dentro de ella y permite que se contraigan los sarcómeros de una manera uniforme y al mismo tiempo. ¿Okay? Eso viene muy bien ejemplificado en el libro que estamos estudiando y recuerden observarlo en el diagrama que ponen en el libro. Muy bien. Continuando con el tema, tenemos aquí un corte con ácido de fosfuchina, el cual tiñe también las estructuras del sarcómero. Vamos a darle un poquito más de velocidad. Nos podemos orientar en esta parte de la laminilla. Y aquí estamos observando, ¿verdad? La banda A, la banda I, la línea Z. ¿Ok? Podemos observar capilares, parte del endomicio que se encuentra aquí. Es muy importante siempre estar mencionando el tejido conjuntivo porque nos ayuda a orientarnos. Recordemos que en el tejido epitelial, por ejemplo, que buscamos lo que viene siendo la cara apical, la cara basal y la cara lateral de la célula, pues en este tipo de órganos en donde no tenemos una luz, es muy importante buscar el tejido conjuntivo para poder orientarnos y saber en dónde termina y empieza un fascículo muscular. Podemos encontrar varias estructuras aquí, podemos encontrar capilares, podemos encontrar fibras nerviosas, etcétera, etcétera. Todos estos son capilares, hay eritrocitos en su luz. Muy bien, un poquito más de lo mismo, ¿verdad? No voy a hacer mucho hincapié en todo ello. Okay. Tenemos aquí tejido conjuntivo que corresponde a lo que viene siendo
parte de la fascia del músculo y del tendón. Observen cómo se va uniendo el músculo estriado al tendón. El tendón se va a unir al hueso y es la manera en la que el músculo jala el hueso. ¿Ok? Mediante los tendones es como un sistema de cuerdas y poleas. Este es tejido conjuntivo denso regular, como lo pueden observar ustedes. Los fibroblastos están de manera uniforme, uno detrás de otro, y las fibras colágenas tienen una misma dirección. Muy importante mencionar también que las fibras musculares, ¿verdad?, se dividen en algunas que presentan las tipo 1 que presentan una contracción larga pero lenta, y las tipo 2 que presentan una contracción rápida pero no es tan sostenida como las de tipo 1. Las fibras musculares, todas están mezcladas, ¿verdad? Las fibras musculares tipo 1 son un poquito más oscuras, como las pueden observar aquí, a diferencia de las tipo 2 que son claras. Pero todo es parte de lo mismo. Pero presten atención al tejido conjuntivo, que es parte de esta laminilla. Nos hablan acerca de lo que es el epimicio, ¿ok? Que es la parte externa. Es tejido conjuntivo denso, como lo pueden observar. El epimicio. De ahí se continúa con el perimicio. De hecho, vamos a hacer un acercamiento al perimicio. El perimicio abarca todo esto, tejido conjuntivo, se observan vasos sanguíneos. Todo esto es perimicio. Y entre cada célula hay endomicio. En el endomicio vamos a observar capilares. En el perimicio hay arterias y venas. En el endomicio vamos a encontrar capilares y algunas terminaciones nerviosas. Por lo tanto, si hablamos del tejido nervioso, es similar a los vasos sanguíneos respecto a su bifurcación, ¿verdad? Tenemos lo que viene siendo los troncos nerviosos de mayor calibre y cómo estos se van bifurcando. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí hay un tronco nervioso. Okay, esta es una fibra nerviosa de un calibre mediano y estas se van bifurcando para formar fibras nerviosas de menor calibre. Esto permite hacer la unión de la placa neuromuscular y poder llevar a cabo el control de la despolarización de la célula muscular, lo que provoca la contracción de ella y por lo tanto el movimiento del cuerpo. Muy bien. Similar al músculo, el tejido nervioso también va a presentar lo que viene siendo un epineuro, perineuro y endoneuro. Ya lo veremos más adelante. Y aquí observen esta arteriola, ¿ok? Y cómo es el capilar, que es un vaso sanguíneo de menor calibre, aquí hay un capilar, va a drenar la sangre hacia la vénula, perdón, les había comentado arteriola, es una vénula. Disculpa, muchachos, no quiero confundirlos más. Ya estudiaremos en el siguiente capítulo las diferencias entre una vénula y una arteriola. ¿Okay? Tejido nervioso, arteria y vena. La arteria tiene su túnica media gruesa y la vena tiene su túnica media delgada. Esa es la diferencia, es una vena. Aparte que su luz está dilatada, ectásica. ¿Okay? Una vena. Por este punto pasa a ser una vénula. Y los capilares drenan la sangre hacia ella. Aquí tenemos capilares en el endomicio. Hay patologías de cada una de estas estructuras, muchachos. Hay patologías de las fibras musculares en sí. Hay patologías de la unión en el nervio periférico con la célula muscular o la placa neuromuscular. Este bloqueo de la placa neuromuscular puede ser por muchas causas, puede ser por infecciones, puede ser por anticuerpos que se generan ante una reacción infecciosa o ante una reacción medicamentosa, puede ser también por bloqueo de medicamentos, ¿okay? Puede ser por alteraciones en lo que viene siendo en sí el tejido nervioso. Hay muchas enfermedades de este tipo. Puede ser por alteraciones del sistema nervioso central, como es el Parkinson. Entonces, hay muchas patologías de lo que viene siendo el movimiento y el tejido muscular. Y también hay patologías del tejido conjuntivo que lo rodea, tanto patología de anticuerpos o enfermedades inflamatorias a nivel del perimicio, epimicio, endomicio, etc. Es por ello que yo les comento todas esas estructuras, porque ustedes más adelante van a ver enfermedades en diversas áreas que se diagnostican de manera diferente y pues por lo tanto se tratan de manera diferente. Por fuera tenemos lo que viene siendo epimicio.
La unión, ¿verdad?, del tejido muscular con el tendón, ya la habíamos comentado anteriormente. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a darle un poquito más de velocidad a todo esto. Ok. Tenemos el tejido muscular. Me gusta mucho esta imagen. Así. Así lo vamos a estudiar. En la parte superior tenemos tejido conjuntivo denso, en la parte inferior tenemos músculo estriado. Tejido conjuntivo denso regular, perdón, hay que nombrarlo completamente con propiedad. Tenemos lo que viene siendo los fibroblastos dispuestos de manera uniforme, uno detrás de otro, y las fibras colágenas con una sola dirección. Se continúa con tejido conjuntivo denso irregular, forma parte del epimicio y el músculo estriado. Y así es como se va dando la unión. También en la porción superior nos hablan un poquito de fibrocartílago, que es lo que le da esa coloración azulada a la tinción por los proteoglucanos. En esta otra imagen nos hablan acerca de la fascia lata. Esta fascia rodea, es tejido conjuntivo denso que rodea músculos grandes, por ejemplo los de las piernas, y cómo se va a llevar a cabo la unión del músculo estriado con este tejido conjuntivo. Es una tinción tricrómica de Mallory-Hassan, por eso se observan estas diferencias de colores. Recuerden que esta tinción tricrómica, ya sea la de Mallory-Hassan o la de Masson, se utiliza para resaltar las fibras musculares de color rojo y las fibras de tejido conjuntivo o colágenas de color azul. Observen cómo en algunas zonas hay fibras color rojizas dentro del tejido conjuntivo, ya que es la inserción del músculo, y el nombre que se utiliza en esta imagen es correcto. El músculo se está insertando al tejido conjuntivo y no es al revés. Por ello es que observamos algunas fibras musculares dentro del tejido conjuntivo, porque es una inserción que hace el músculo hacia este tejido conjuntivo. Esta imagen de hueso es espectacular. Observemos lo que viene siendo las porciones del hueso. Tenemos lo que es la epífisis, metáfisis y diáfisis. Vamos a analizar la porción externa del hueso, que es el periósteo. El periósteo es un tipo de tejido conjuntivo denso irregular, y en él se está llevando a cabo la inserción del músculo estriado. Hay una inserción en lo que viene siendo el parte del periósteo, entre el periósteo y el tejido conjuntivo que lo rodea. Igual, el periósteo es tejido conjuntivo, pero confinado a rodear el hueso. Acercamiento. De repente se hacen como movimientos bruscos de la pantalla o acercamientos bruscos, eso no los controlo yo. Se manda la información de esa manera a la página. En el centro de la página estamos observando tejido conjuntivo denso, irregular. A un lado, hacia la izquierda, hay tejido muscular estriado o músculo esquelético. Y entre cada fibra muscular estamos observando tejido conjuntivo denso irregular nuevamente con tejido adiposo, así como estructuras vasculares. Es una arteria de mediano calibre. Y es la manera en la que se está llevando a cabo la inserción del músculo hacia el hueso. Esta imagen de hueso es una imagen muy bonita, es una imagen completa. Estamos observando un hueso de un paciente menor, ¿verdad? Probablemente un niño, un adolescente, lo sé por la metáfisis, que aún está constituida de tejido cartilaginoso, pero también por la proliferación que se está llevando a cabo en ese tejido cartilaginoso. ¿Saben qué bonito es el crecimiento del hueso? Ok, hacia la diáfisis se está llevando a cabo el crecimiento. Tenemos la zona de proliferación de los condrocitos. Se continúa con una zona de hiperplasia. La zona de hiperplasia o proliferación, la zona de hipertrofia o donde la célula está aumentando de tamaño, y el área de osificación donde el tejido cartilaginoso se está calcificando formando hueso. También estamos observando aquí las espículas óseas, la médula ósea, que es donde se lleva a cabo la hematopoiesis, pues está muy poblada porque es un paciente de menor edad. Hacia la epífisis se observa muy bien su marca de marea, que es el punto de inserción entre el cartílago de la metáfisis y
el tejido óseo que se encuentra justo por arriba de ella. Aquí tenemos lo que vienen siendo las lagunas. Ok, no son conductos de Harbers, estos son lagunas de resorción ósea. Recuerden que el conducto de Harbers ya lo vamos a ver, ¿verdad? Cuando estemos analizando el tema de tejido óseo, pero presentan un crecimiento laminar centrípeto a ello. La médula ósea, con sus diferentes poblaciones celulares, algunos megacariocitos. Por aquí vamos a encontrar células de la serie eritroide, granulocítica y pues la serie megacariocítica. Hay un endoosteo, así como había un periosteo, pues hay un endoosteo aquí que separa la médula ósea del tejido óseo. En el endoosteo podemos observar que es un revestimiento de osteoblastos. Estos osteoblastos, cuando se llenan de o están rodeados de tejido óseo, se convierten en osteocitos. Van a haber osteoclastos también formando la resorción ósea, ya lo veremos más adelante. También por fuera del endoosteo hay células de la adventicia que igual ayudan a separar a lo que viene siendo la médula ósea del tejido óseo. Hay muchas patologías de hueso, hay muchas patologías de médula ósea, tanto reumáticas como funcionales y tumorales. Muy bien, muchachos, no me quiero salir mucho del tema, ¿verdad? Pero aproveché la laminilla para explicarles un poquito del tejido óseo. Recuerden que medicina es muy repetitivo y tenemos que estar explicando las estructuras de manera constante. Hablando acerca del músculo cardíaco, su nombre lo dice, ¿verdad? Forma al corazón. El corazón se divide en endocardio, miocardio y por fuera presenta tejido conjuntivo que es el pericardio o epicardio, ¿verdad? Epicardio o pericardio visceral son sinónimos. En este caso estamos observando solamente el componente muscular que corresponde al miocardio. Igual tenemos dos orientaciones, el corte horizontal y el corte longitudinal. Ya observamos en el diagrama anterior cómo se dispone la célula muscular cardíaca. Nuevamente el tejido conjuntivo que rodea los fascículos de músculo cardíaco y brinda ese medio para el transporte de vasos sanguíneos. Aquí estamos observando arterias, así como de troncos nerviosos. Aquí se observa muy bien la diferencia entre una arteria y una vena. Es muy bonito la histología, muchachos. Más cuando ya dominan los temas. Por ejemplo, aquí pueden observar la diferencia de calibres entre una arteria a una arteriola. ¿Ok? Observen las capas de tejido muscular, de músculo liso. Vaya, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante el tema de músculo liso. Pero saben la diferencia de las capas entre la arteria de mediano calibre a la arteriola. Y por ahí vamos a observar un capilar que no contienen, por ejemplo, los capilares no contienen capa muscular. Una vena. Nosotros debemos de... aquí estamos observando como un cúmulo de eritrocitos, pero si ponen atención en la periferia hay células endoteliales revistiendo la luz, por lo tanto esta es una luz. Las venas están congestivas, aquí observan la zona endotelial con su citoplasma. Las venas están congestivas porque están recolectando la sangre. Aquí está. Continuando con el tema, vamos a hablar del músculo cardíaco. El músculo cardíaco, ya lo habíamos mencionado que son células individuales, no presentan su citoplasma fusionado. El núcleo se encuentra en el centro de la célula y va a presentar estrías. Este es un corte horizontal. Las estrías no se observan muy bien como sarcómeros, son como un puntillo negruzco, pero más adelante lo vamos a observar. Y en el corte longitudinal se aprecian mejores características de la célula muscular. Vamos a hacer un acercamiento de todo esto. Ok, tenemos las células musculares, los discos intercalares, que son estas estructuras de color oscuro y corresponde a la unión de una célula con otra célula. Vamos a buscar células en pantalón. Todas son células en pantalón, pero dependiendo de la dirección del corte, es si las encontramos o no las encontramos. El núcleo central, el disco intercalar, aquí se va a separar una célula con otra.
los pigmentos de lipofuscina. La lipofuscina es la oxidación de los, por ejemplo, los fosfolípidos que forman parte de la membrana nuclear y de la membrana citoplasmática. Es solamente oxidación de eso. Es común verlo en el músculo cardíaco. Y entre mayor edad, mayor cúmulo de lipofuscina no representa una entidad patológica o alguna enfermedad. Muy bien. Vamos a ver aquí la orientación. Discos intercalares. En las laminillas del libro se observan mejor. Hay un mayor énfasis en lo que son los discos intercalares, así que analícenlos en el libro. En los cortes de microscopía electrónica, pues este es un corte muy representativo. Tenemos aquí un corte horizontal, el núcleo de la célula en el centro. Estamos observando mitocondrias, retículo sarcoplásmico que ayuda pues, a la transmisión de todos los canales de calcio, etcétera. Aquí tenemos lo que viene siendo un capilar con una célula endotelial solamente. Es el núcleo de la célula endotelial, esta es la luz del capilar y un eritrocito. No hay músculo alrededor de ella. Puede haber pericitos, que es una célula que rodea al capilar y tiene una leve contracción. El pericito tiene una función entre tejido muscular liso y fibroblasto. A diferencia de este otro vaso sanguíneo en el cual estamos observando la célula endotelial, las proyecciones del citoplasma, esta célula endotelial. Recuerden que los cortes de hematoxicilina y eosina o cortes de microscopía óptica no podemos diferenciar en dónde empieza y en dónde termina una célula, pero en microscopía electrónica es un poco más fácil. Eritrocitos en la luz y músculo liso alrededor de ella. Aunque no se observa el núcleo de la célula muscular lisa, pero este es músculo liso. De hecho, los filamentos de actina y miosina están dispersos en toda la célula. ¿Okay? Muy bonita esta imagen. Vamos a agregarle un poco de color. Aquí está. Qué hermosa imagen, muchachos. Aquí tenemos el núcleo, el citoplasma teñido de color verde, las mitocondrias de color rojo. ¿Okay? Fibra nerviosa. Qué bonita imagen. O célula nerviosa, como lo quieran decir. Capilar. Aquí tenemos el trayecto de un nervio periférico. Por lo general me gusta primero que hagamos el ejercicio de observar esto mediante la escala de grises, ¿verdad? Para que vayamos generando ese ojo y aprendamos a identificar estructuras más que nada por su arquitectura y no por su color. Vamos a observar esta otra imagen. Okay. Tenemos la célula muscular, su núcleo, cromatina, membrana nuclear, mitocondrias, estrías o sarcómeros, aquí está, la banda I con su línea Z, la banda A, con su banda H en el centro, ¿okay? El citoplasma con sus mitocondrias, algunos endosomas, lisosomas, etc. Resto de organelas que ya estudiaron. Una célula muscular cardíaca. Nuevamente, la unión de una célula con otra. Esto es el disco intercalar. Permite el paso de iones para que la despolarización de las células se haga de manera rápida, se pase la información de una a otra y pueda hacerse la contracción de manera simultánea. La unión de una célula con otra, ¿verdad? Hablando de una cara lateral. Aquí no hay lo que viene siendo un disco intercalar, sino es la unión, como estas están unidas. Y vamos a darle colorcito para que la puedan apreciar. Okay. Mitocondrias, sarcómeros, aquí no estamos usando el núcleo, es un acercamiento muy grande de una célula, ¿verdad? Un mayor aumento, el retículo sarcoplásmico de color azulado. Ok, muchachos, recuerden que el cuerpo es muy inteligente, es la máquina perfecta y ustedes lo están analizando a un nivel muy, pero muy detallado. Poder observar y estudiar el cuerpo de esta manera es, la verdad, muchachos, que es un privilegio, ¿verdad? Que no en muchas áreas o en diversas carreras, ¿verdad? No lo llegan a ver tan a fondo como nosotros lo estamos analizando.
Y como les decía al principio de la materia, vamos a estudiar cada célula del cuerpo y lo vamos a estudiar de una manera muy detallada. Continuando, las fibras de Purkinje son aquellas fibras musculares cardíacas que se encargan de la transmisión del impulso eléctrico de una manera especializada. Para ello tenemos esta corte del corazón con una tinción de paz. La tinción de paz, recuerden que tiñe, por ejemplo, la glucosa o el glucógeno dentro de las células, también tiñe polisacáridos. En este corte estamos observando secciones de lo que viene siendo el corazón, hablando del endocardio, parte del miocardio. Es muy delgado aquí el miocardio, por lo tanto me habla de que estamos en una porción de alguna aurícula más que el ventrículo. Y sí, porque aquí tenemos secciones de tejido cartilaginoso o fibrocartilaginoso, perdón, que corresponde a ya sea a alguno de los anillos que conforman las válvulas cardíacas. Las fibras de Purkinje se localizan por lo general debajo del endocardio. El endocardio nuevamente es la capa interna del corazón que está en contacto con la cámara cardíaca y es donde se va a realizar el flujo de la sangre. Por lo tanto, el endocardio está revestido por células endoteliales. Recuerden que todo lo que contenga sangre debe de estar en contacto con el endotelio, porque el endotelio contiene factores anticoagulantes que permite a la sangre estar en su estado líquido y que ésta no se coagule y pase a su estado sólido. Si la sangre no estuviera en contacto con el endotelio, se coagula. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un golpe, se les forma lo que viene siendo una equimosis o hematoma, que son los términos médicos apropiados para denominar un morete, vaya, pues es sangre ya coagulada. Por eso es que dura semanas dentro o en los tejidos blandos y pues va cambiando su color conforme pasa el tiempo. Continuando con el tema, tenemos lo que viene siendo las fibras de Purkinje. Estas se tiñen un poquito más fuerte con la tinción de paz, ya que son ricas en glucógeno. Y a un lado podemos observar el resto de células musculares cardíacas. Estas fibras de Purkinje van a estar en el trayecto longitudinal a la misma dirección que las fibras nerviosas, ¿ok? De lo que viene siendo el haz de His, por ejemplo, si estuviéramos en ventrículo, lo que permite que el impulso eléctrico que se está transmitiendo desde el nodo sinusoidal que proviene de los aurículas o aurículo ventricular, perdón, que brinca de la aurícula al ventrículo, etcétera. Pero cualquier impulso eléctrico que provenga del nodo y se transmita por las fibras nerviosas van a pasar a las fibras de Purkinje, las cuales van a permitir transmitir esa información de manera rápida al resto de células musculares. Y todo esto es para que se lleve a cabo la contracción del corazón de una manera simultánea. Siempre se contrae primero el aurículo y después el ventrículo, pero es con una milésima de segundo la diferencia. Aquí lo tenemos en esta otra tinción que es con ácido de fosfuchina, ¿okay? En donde podemos observar, en contraste con la tinción pasada, las fibras de Purkinje aquí se van a teñir un poquito pálidas en comparación con el resto de las células musculares cardíacas, ya que las células de Purkinje son células musculares cardíacas, contienen sarcómeros, pero no contienen tanto cúmulo de estos filamentos de actina y miosina como el resto de células musculares cardíacas. Por lo tanto, en esta imagen tenemos en la porción superior lo que viene siendo secciones de endocardio. Nuevamente, el endocardio está constituido por células endoteliales y debajo de ellas hay tejido conjuntivo denso. Se continúa con las fibras de Purkinje y posterior a esto pues tenemos ya el miocardio. Muy bien. Vamos a estudiar todo esto más a fondo cuando estemos en el tema de aparato cardiovascular. Continuando con lo que es el músculo liso. El músculo liso es un tipo de célula muscular la cual no es estriada, contiene filamentos de actina y miosina, pero estos están dispuestos de manera aleatoria, pues no aleatoria, pero sí están de manera dispersa como una red que rodea la célula. Y recuerden que este es un tipo también de tejido muscular en el cual su movimiento es de tipo involuntario, se regula por otras funciones, nosotros no lo controlamos. En esta imagen podemos observar secciones de músculo liso de manera circular y longitudinal. Así que tenemos dos direcciones de corte. En la porción inferior tenemos una dirección longitudinal que se observa pues el trayecto de un haz muscular. Ok, aquí tenemos el haz muscular. Son muchas células, ¿verdad? No están fusionadas, solo que es muy difícil distinguir dónde termina y dónde empieza una célula porque en estos cortes de microscopía óptica pues se mezcla la coloración con las fibras colágenas. Pero apreciamos el núcleo, el cual es alargado, también lo denominamos como fusiforme. Los bordes del núcleo son redondos,
a diferencia de los fibroblastos, ¿verdad? Lo que le da esa imagen como en puros o cigarros. En este otro corte tenemos el mismo músculo liso, pero este tiene un corte horizontal. Es como si esta fibra la cortáramos de esta manera y la viéramos de arriba hacia abajo. Pues lo vamos a observar así, da la apariencia que el núcleo es redondo, pero no es así, el núcleo es alargado, solamente es por el corte del núcleo que da la apariencia de que fuera redondo. Y recuerden de hacer ese trabajo ustedes de poder transpolar esta imagen a una imagen tridimensional. ¿Okay? Lo estamos observando en 2D, pero el cuerpo es tridimensional. Y después cuando estén estudiando fisiología lo pasan a la cuarta dimensión, porque todo esto está en movimiento constante y está trabajando de forma constante. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Nos ponen este ejemplo del mesenterio. Ya habíamos analizado esta imagen en capítulos anteriores. Y similar al capítulo anterior que habíamos analizado lo que vienen siendo estos vasos sanguíneos, pues en este capítulo nuevamente se enfocan en la túnica media de esta arteria para que observemos la disposición de las células musculares lisas que forman a la arteria, ¿verdad? A la túnica media. ¿Okay? A diferencia de la túnica adventicia, que es tejido conjuntivo denso. Entonces se ve muy bien la diferencia entre la túnica adventicia y la túnica media, o entre el tejido conjuntivo y el tejido muscular. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que viene siendo el tracto gastrointestinal. Por ejemplo, en el intestino delgado vamos a observar varios tipos de fibras musculares lisas. Tenemos una capa que es la capa muscular. Recuerden que el tubo digestivo, hablando desde el esófago hasta el ano, todo el tubo digestivo, esófago, estómago, intestino delgado en sus 3 porciones, el colon en sus diversas porciones, así como el recto, contienen las mismas capas, solo que cada una de ellas pues va cambiando en sus componentes celular. Pero de manera general todas tienen una capa mucosa, una capa submucosa, que es de tejido conjuntivo denso, una capa musculares porque son 2 capas de músculo, y por fuera una serosa, que es tejido conjuntivo denso nuevamente, pero con células mesoteliales. En sus capas musculares vamos a observar 2 tipos de músculo. Músculo circular, que es centrípeto a la luz del tubo digestivo, y este cuando se contrae permite el cierre de la luz. Y músculo longitudinal, que por eso se ve con esta dirección de corte, porque es un corte horizontal del tubo digestivo. Pero la capa muscular pues son haces de células musculares lisas que van en trayecto al tubo digestivo, lo que permite que cuando éstas se acorten o se contraigan, acorten el tubo digestivo y este expulse el bolo alimenticio o la materia fecal, dependiendo del sitio que estemos estudiando. Por ejemplo, muchachos, cuando ven un gusano avanzar o caminar, por así decirlo, ¿verdad? Pero cuando un gusano se mueve y avanza, el gusano se contrae y se estira, se contrae y se estira, se contrae y se estira y avanza siempre en una dirección, para adelante. Lo mismo pasa con el tubo digestivo, con esta capa longitudinal. Se contrae y se relaja, se contrae y se relaja, lo que permite acortamientos y estiramiento del tubo digestivo para que expulse la materia fecal o el bolo alimenticio, pero siempre hacia la dirección distal. Siempre en una dirección, nunca debe haber regurgitación o un paso del alimento hacia la región anterógrada, siempre hacia adelante. Pues esa es la función de esta capa. También hay fibras nerviosas, ¿verdad? Tenemos el plexo mientérico de Auerbach, que controla la peristalsis. Hay células de Ramón y Cajal por aquí, ¿ok? Que son como el marcapasos. Igual que el corazón tiene un marcapasos, pues también el tubo digestivo tiene un marcapasos que controla la velocidad y la fuerza de la contracción, y pues viene regulado por muchas cosas, ¿verdad? Viene regulado por lo que viene siendo el tipo de alimento que tenemos, si es que nos alimentamos de grasas, nos alimentamos de fibras vegetales, nos alimentamos de lo que vienen siendo cereales, etcétera. Muchas cosas controlan el movimiento, hablando de velocidad y fuerza. Otro tipo de músculo liso que vamos a encontrar aquí es en la capa mucosa. En la capa mucosa, recuerden que tiene varios tipos de tejidos. Tenemos tejido epitelial, tejido conjuntivo laxo, tejido linfoide, pero también vamos a tener músculo liso, que corresponde a la muscular de la mucosa, como lo pueden observar aquí. ¿Okay?
un acercamiento. Esta es parte de la capa mucosa. Músculo liso. Músculo liso en la muscular de la mucosa. Músculo liso en las capas musculares propias del tubo digestivo. Y tejido conjuntivo en la capa submucosa. ¿Okay? Tienen que hacer ese ejercicio de poder identificar estructuras. Que a estas alturas, muchachos, y con todo lo que ustedes ya han estudiado, sé que ya pueden identificarlas. Tenemos también por acá lo que viene siendo músculo liso que forma las vellosidades de la mucosa. Aquí lo estamos observando. Este músculo liso, ¿verdad? Son haces de fibras musculares que se disponen en trayectos paralelos a lo que es la proyección de la vellosidad de la capa mucosa. Está mezclado con tejido conjuntivo laxo, con tejido linfoide y le brinda movimiento a estas vellosidades. Recuerden que las vellosidades lo que hacen es aumentar la superficie de contacto. ¿A qué me refiero con esto? A que no es lo mismo que el alimento pasara tocando una superficie de la mucosa, a que el alimento pase dando todas estas, con estas proyecciones, ¿verdad? Y aumenta la superficie de contacto para que pueda degradarse el alimento y a su vez absorberse. Muy bien, jóvenes, con eso terminamos este tema. La verdad que es un tema muy interesante. Recuerden que en el libro vienen otras características del tejido muscular, por ejemplo, aquellos tipos de fibras, las que son para la contracción rápida, las que son para la contracción lenta, dependiendo de su cantidad de mitocondrias, etcétera, glucolíticas, rápidas, lentas, etcétera, etcétera. Y cada una las vamos a ir desarrollando de manera diferente. No es lo mismo un deportista, por ejemplo, corredores, los que corren maratones, a los que corren de manera rápida en un circuito cerrado, o velocistas, no es lo mismo. ¿Okay? Si un corredor, un maratonista, lo ponemos a hacer una carrera rápida, no va a aguantar, se va a fatigar rápido sus músculos porque no está acostumbrado a ese tipo de carrera. Pero si lo ponen en un maratón, puede soportar bajo un ritmo horas y horas de estar en una carrera. Entonces son diferentes tipos de fibras musculares las que estamos nosotros desarrollando. Y es lo que pasa mucho con el gimnasio. En el gimnasio, por lo general, lo que se fomenta es cargar peso para que el peso realice hipertrofia del músculo. El músculo no realiza hiperplasia porque no aumenta su número de células. Realiza hipertrofia porque las células aumentan de tamaño. Y es lo que se quiere lograr con aumentar peso. Si ustedes quieren aumentar la masa muscular, necesitan hacer pocas repeticiones, pero con el mayor peso que puedan aguantar. Si ustedes lo que quieren es tonificar, necesitan realizar muchas repeticiones y con poco peso. Entonces ahí más o menos van llevando un equilibrio entre el tipo de ejercicio que deseen realizar. Y aquellas fibras que son muy rápidas, pero que se fatigan de manera rápida, son por ejemplo la de los músculos pequeños, como la de las manos. Siempre les pongo un ejemplo de cuando ustedes están escribiendo, cómo después de estar escribiendo les llega un dolor o un chasquido a la muñeca que ya no les permite continuar escribiendo. Por lo tanto, los dedos tienen un tipo de músculo que controlamos de una manera muy perfecta, muy exacta, pero no soporta la fatiga. Ok, jóvenes, pues con esto concluimos el tema. Terminen de completar la teoría con la información del libro y pues cualquier duda ya tienen mi contacto para hacérmela saber. Les mando un saludo, muchachos. Adiós.